soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro TV Show. Y esta semana estamos súper felices, estamos de celebración y es tan buena la noticia que les traemos que le voy a dejar a Daniel que nos la cuente. Por favor, Sí, Dani. la verdad es que llevamos ya semanas, llevamos ya 9 meses con esta pandemia y en los últimos meses pues casi todo han sido noticias negativas, pero en esta semana se ha anunciado que por fin tenemos una vacuna. Ha anunciado que Pfizer y BioNTech, estas dos farmacéuticas que trabajan juntas en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, han anunciado que en resultados preliminares, en fase 3 de los ensayos, han encontrado que su vacuna tiene una efectividad de más del 90%. Esto significa que más del 90% de las personas a las que ponen la vacuna se hacen inmunes o resistentes a infección por el COVID-19. Bueno, no están felices, yo estoy exultante. Y la verdad es que ya parece que vemos la luz al final del túnel, ¿no? Sí. Esta vacuna es la que está ahí, bueno, y varias vacunas. Sí, es la primera, pero hay otras que vienen en camino, sí. Sí, es la que nos pueden ayudar a controlar esta pandemia, ¿no? Y así es que les vamos a invitar a que se queden con nosotros y los que nos siguen en las redes sociales, que se suscriban a nuestro canal. Porque vamos a estar hablando sobre cómo va a ser el proceso de la vacuna, cómo va a llegar esa vacuna a nosotros, si es fiable, si tiene efectos secundarios o no, no se lo pierdan. Pero antes, Daniel, yo sé que tienes muchísimas ganas de hablar porque al fin traemos súper buenas noticias. Quiero empezar con una frase del científico Isaac Asimov que dice lo siguiente. El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Uf. Y la verdad es que me pareció una frase bastante acertada, dado que, pues que actualmente los investigadores, los científicos, los médicos están siendo el punto de mira y desgraciadamente muchas veces están siendo criticados no para bien, ¿no? Sí, esto lo estamos viendo. Hay una doble vertiente en nuestros días. La corriente de opinión se divide en dos grupos, entre los que tienen un poquito de preparación y de cultura en general, que confían en los datos que nos trae la ciencia. No solo son los datos que nos trae la ciencia, sino en los datos normales que uno maneja en el día a día. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que le resulta más sencillo creer en teorías conspirativas e incluso inventarse que alguien les dijo, que alguien les había contado que un primo segundo suyo había hecho tal cosa. Prefieren creer eso a creer la realidad. Y el problema es que hacen de estas habladurías, hacen una opinión y la equiparan a los datos aportados por la ciencia, lo cual es absolutamente, yo creo que es la definición propia de la necedad. De la necedad, pero bueno, Dani, parece una constante muy humana eso de delimitar por bandos. Estamos los buenos, los malos, los guapos, los feos, los amigos, los enemigos, los cultos, los ignorantes, los religiosos, los ateos, los pobres. Ustedes pueden buscar opuestos, ¿no? Y la verdad es que en esta tendencia de buscar lo opuesto, lo que hacemos es santificar, entre comillas, aquellos que son de nuestro propio bando, obviamente, y demonizamos a los otros o a aquellos que son diferentes o simplemente que no conseguimos comprenderlos, como muchas veces es el caso de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues a nadie se nos escapa, como ya he dicho antes, que tanto la ciencia como los médicos o los investigadores en esta pandemia han sido objeto de grandísima disensión. Han sido calificados de idiotas, de hecho. Sí, bueno, idiotas, y por un lado, oye, no todos consideran que los científicos sean idiotas. Por un lado estamos los que consideramos que los científicos o los médicos o todo el personal sanitario son los verdaderos héroes. Pero de yo te esta hablo pandemia, de Estados ¿no? Unidos, Estados Unidos ha habido alguien que nos ha llamado a los científicos idiotas. Y esta persona representa a más de 70 millones de personas en Estados Unidos. Esto es algo muy grave. Para mí como científico, no solo como pastor, sino como científico, me resulta un verdadero insulto, no solo a las personas y miles de personas
que se están dejando la vida y que llevan desde que empezó la pandemia trabajando de día y de noche para conseguir una cura para esto. Me parece un insulto, igual que me resulta un insulto y también un insulto a la razón cuando se culpa a los médicos de falsear datos, y esto es total y absolutamente falso. Entonces, cuando llegamos a estos niveles de sin razón, me da igual que lo diga el mandamás del país o que lo diga el que menos. Ambos muestran exactamente lo mismo y no es exactamente que sean muy smart. Bueno, ya sabemos todos que detrás de los científicos sois los sumisos ejecutores del nuevo orden mundial, ¿no, Daniel? Claro, hombre, a mí me llaman Soros todos los días. Sin embargo, bueno, pues es necesario saber, ¿no?, que la regla general de las enfermedades, y esto, lo siento, no les va a gustar lo que vamos a decir, pero es que las enfermedades cuando llegan no llegan para irse a los 2 días, llegan y desgraciadamente llegan para quedarse. Sí, puede ser. Y ya fuera que sea una enfermedad, bueno, pues de tipo bacteriano o vírico o parasitario, prácticamente todo patógeno infeccioso que ha afectado a la humanidad en los últimos miles de años, continúa bueno, pues con nosotros debido a que es casi imposible erradicarlos. Y Hombre, gracias a Dios, ha habido casos en los que a través de las vacunaciones se les ha erradicado casi totalmente. sí, hay uno que sí, que ha sido la viruela. Fíjate, me traigo Efectivamente. la historia aprendida, ¿no? Pero fíjate, Nuket Barlick, que es profesora asociada de historia en la Universidad de South Carolina, especialista en historia de las plagas, dijo lo siguiente: afortunadamente el COVID-19 no durará milenios, pero hasta que se desarrolle una vacuna efectiva e incluso después de eso, nadie podrá considerarse a salvo. En este punto, la política tiene un papel fundamental. Cuando los programas de vacunación se descuidan, las infecciones pueden resurgir con fuerza. Efectivamente. Sirvan como ejemplos el sarampión y la polio, que han resurgido cuando los esfuerzos de vacunación se han relajado. Efectivamente, lo que ha pasado con una serie de vacunas, que claro, como todos los niños se vacunan, resulta que alguien dice, pues yo no voy a vacunar a mi hijo porque puede tener efectos secundarios. ¿Qué ocurre? Dice, yo no vacuné a mi hijo y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque hay una inmunidad de grupo, porque todos los niños están vacunados. Pero en un momento determinado, cuando empiezan a no vacunarse una serie de niños, finalmente llegas a una proporción en la cual si llega alguien con la enfermedad, esta enfermedad ¿no? se transmite y mueren varios niños. Sí. Eso es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar y exigir como sociedad, no sé de una forma ilegalizarlo, pero de alguna manera poner muy claro el énfasis en que necesitamos que los esfuerzos sanitarios que se hacen a través de las vacunaciones sean esfuerzos conjuntos, que no haya cismas entre los diferentes partidos políticos, que puedan llegar a un consenso de tal manera que la población pueda acercarse a estas vacunaciones con una forma de verlo de una forma natural, no estar pensando en el microchip, en el nuevo orden mundial o en este tipo de teorías conspirativas. Tenemos que bajar un poquito, poner nuestros pies encima de la tierra, sobre la tierra y empezar a pensar como personas un poquito cuerdas. Sí. Así es que tarde o temprano es posible que el COVID-19 llame a nuestra puerta, ¿no? Y lo más probable es que, a no ser que, bueno, pues seas un antivacunas convencido y que pongas de verdad en práctica tus creencias, todos nos vamos a tener que enfrentar a la pregunta de ¿quiere usted que le ponga la vacuna al COVID-19? Y como, bueno, pues un 79% de la población de media, punto arriba, punto abajo, porque depende también de los países, ¿no? Va a decir que sí. Bueno, pues es necesario que todos nos informemos y tengamos una información de primera mano acerca de qué es lo que nos van a inyectar, ¿no? Así es que, bueno, pues ahora que la polémica está servida, porque si ya antes de que hubiera vacuna los antivacunas estaban moviendo ya, caldeando el ambiente, vamos a ver ahora por dónde van a salir. Claro, además, mirando la situación política de Estados Unidos, si se comprueban los datos de las elecciones en Estados Unidos y resulta que finalmente en enero entra en la presidencia Biden,
Lo que posiblemente esté pasando es que haya el Partido Demócrata y haya una serie de esfuerzos para que la gente se vacune. Pero gente situada muy a la derecha, que se han convertido en negacionistas y conspiranoicos, lo que va a pasar es que este tipo de personas van a negarse a vacunarse. Y de tal manera que se va a generar bastante tensión social, que va a tener que ver con el uso de mascarillas, que la CDC ha lanzado otro comunicado hoy dándome la razón, como tantas veces. Lo siento mucho que sea tan poco humilde, en que las mascarillas no solo impiden el contagio, sino también protegen, y cuando se implemente el uso de mascarillas y la vacunación masiva, va a haber mucha gente pues que no va a aceptar esto. Si suben los números en estas regiones, lo que va a haber es campañas, o sea, lo que va a pasar es que los van a empezar a aislar y a tomar una serie de medidas de no poder ir a lugares comunes, y esto a gente que no es capaz de pensar un poquito, porque es así, hay gente que no sabe pensar un poquito, pues se van a obturar, y es posible que alguno pues haga algún tipo de locura en los meses que tenemos por delante. Y esto puede afectar en cuanto al desarrollo a la efectividad primero de la vacuna y en cuanto a la expansión del virus, ¿no? Y aparte, depende de una cosa, y es, hemos visto en este ensayo en fase 3 que el 90% o más de los que han participado en este estudio desarrollan una inmunidad, ¿vale? De tal manera que se les ha enfrentado a una población donde está el virus, y se ha visto que se infectan 10 veces más fácilmente los que no tienen la vacuna que los que lo han tenido, ¿vale? Pero claro, no sabemos, y hay un cierto grado también, Raquel, de... Primero está lo que es la transmisibilidad del virus. ¿De acuerdo? Es como que tú te pones una vacuna y es como si tú quemases el terreno. Entonces el fuego no puede expandirse. Pero cuanto más espacios hay sin vacunar, el virus puede seguir corriendo. No igual que cuando no hay nadie vacunado. El problema es que no sabemos cuánto va a durar la inmunidad. Se sospecha que va a pasar con este coronavirus lo que pasa con otros coronavirus, y es que al cabo de un año se pierda la inmunidad. Claro, si tú ya tienes una población pequeña, aunque sea un 20% que está teniendo el virus, cuando tú has vacunado a toda la población al cabo de un año, esa población de repente pasa de ser terreno quemado a terreno que puede arder. Entonces ese es el problema, y entonces vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con el virus, salvo que se haga un esfuerzo, y que se haga sobre todo un esfuerzo político por parte de ambos partidos mayoritarios en Estados Unidos para concienciar a la gente de la importancia de las vacunas. Claro. Bueno, pero vamos a nuestra tarea de hoy, que es hablar sobre el gran acontecimiento de esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la vacuna de Pfizer? Bueno, lo que ha pasado es que esta vacuna, hay dos vacunas, había una vacuna que iba por delante, como ya hemos contado anteriormente, que era la AstraZeneca. Sin embargo, la vacuna de AstraZeneca dio un par de personas con efectos secundarios, ¿no? De acuerdo, con una mielitis transversa o una inflamación de médula espinal, posiblemente debido a un efecto de una respuesta autoinmune. Eso hizo que la FDA americana frenase la fase 3, y ahora mismo se está llevando a cabo en Inglaterra. ¿De acuerdo? Entonces, hubo dos compañías farmacéuticas, que son Pfizer junto con la alemana BioNTech, y por otro lado Moderna, que el mismo día, el día de mis cumpleaños, por si algún día me quieren mandar un regalo, el 27 de julio empezaron lo que es la fase 3. ¿Qué es lo que se hace en la fase 3? Ya sabiendo que estas dos vacunas han dado resultados, unas respuestas inmunológicas en fase 1 y 2 pequeñas a una dosis baja, y que no han tenido efectos secundarios en un número corto de pocos cientos de individuos, lo que se hace es un estudio ciego, doble ciego que se llama, en el cual a un grupo de personas se le divide en un grupo en el cual se le va a inyectar un placebo, ¿de acuerdo? Suero fisiológico, y en el otro grupo se le va a inyectar la vacuna. Pero nadie sabe si te han inyectado la vacuna o el suero fisiológico. Se selecciona un grupo de personas que suelen salir mucho afuera y que se expongan. Gente, trabajadores en primera línea, conductores de autobús, gente así, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que en este estudio, que en esta fase 3 que se inició, que han realizado Pfizer y BioNTech, voy a decir Pfizer a partir de ahora únicamente, lo que se hizo fue tomar en 43.538 individuos en este análisis. Ahora, imagínate que tienes dos grupos entonces de 20.000, ¿vale? Un grupo de 20.000, otro grupo de 20.000. A este le das suero fisiológico y al otro le das vacuna, ¿vale? Y después la metodología es una vacuna, un booster o una segunda inyección a cabo de 21 días.
y después al cabo de una semana, pues se empiezan a ver cuáles infectan. ¿Qué ocurre? Los que se han infectado los que se han inyectado con el placebo, no tienen nada, van fuera y empiezan a exponerse al virus, y algunos de ellos se infectan. Ahora, O sea, pero esta gente que aceptó ponerse el placebo, no lo saben. o sea, pero firmaron que, Sí, que no es saben. posible que Que se no lo saben, contagien. que hagan Ok. vida como Wow, estaban sí haciendo, son que no se inteligentes. les asegura que tengan la vacuna. Ok. ¿De acuerdo? No le puedes decir a uno, porque imagínate que a mí me ponen la vacuna, ¿de acuerdo? Y a ti no. Entonces, a mí me dicen, te hemos puesto la vacuna, ¿qué es lo que hago? ¿Salgo a la calle? ¡Eh! Y a ti que no te la han puesto, no sales a la calle, con lo cual no podrías comparar ambos grupos. Claro. Por eso tiene que ser doble ciego, no pueden saberlo. ¿De acuerdo? Y de hecho, estos datos solo se revelan cuando finalmente alguien externo al estudio, Ok. externo a la empresa, a Pfizer, ni siquiera alguien de Pfizer que puede falsear los datos, alguien externo, entonces toma los datos y dice, fíjate, concuerda. ¿Qué ocurre? Ahora imagínate que tienes 20.000 personas infectadas. ¿Cuántos de ellos, 20.000 personas con el placebo, cuántos de ellos crees que pueden contagiarse? En Inglaterra, en Estados Unidos, un porcentaje muy bajo. En Estados Unidos, en Inglaterra, estamos en un 3, en un 2% de toda la población que a día de hoy se ha infectado. ¿Vale? O sea, claro, no vas a esperar que los 20.000 se contagien. Se va a contagiar a lo mejor que un 1% o menos de un 1%. ¿Vale? Entonces, tienes el grupo de los que se les ha puesto el placebo y el grupo al que se le ha puesto la vacuna. El grupo de placebo, que es el grupo control, si son 20.000, el 1% de 20.000 son 200. Entonces, como mucho, esperarías tener 200 infectados. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el grupo en el que se ha inoculado la vacuna, no esperarías tener 200. Dependiendo de esa eficiencia, Claro. pues vas a tener más o menos. Más o menos, ¿no? Si tienes 200 es que no te sirve de nada. Si tienes 100, significa que la eficiencia es del 50%. 50%. Recordemos que las vacunas de la gripe es de un 40 a un 60 y hacen un efecto, Ok. Ahí está la gran sorpresa, porque resulta que ellos no llegan a 200, pero llegan a 94. Todavía no lo han publicado. Han dado un comunicado de prensa a través de la página de Pfizer. ¿De acuerdo? Pero resulta que dicen, tenemos ya 94 infectados. Ajá. El final del estudio será cuando... 94 de los 20.000. De los 43.000. Bueno, 43.000, pero... Ah, ellos por no ahora, sabían- por ahora tienen, ellos no sabían, por ahora tienen Ah, ok. 94 infectados. Pero cuando vean los 94 infectados, la persona que hace el análisis externo les dice, más del 90% de la gente que tiene el virus pertenecen al grupo placebo. Ok. Ahí está. La historia. Ahí está, no tienes miles y miles. Pero te dicen, los primeros datos que os digo es, más del 90% de los que tienen el COVID-19 pertenecen al grupo a los que no se les dio la vacuna. Por tanto, se puede proyectar o se puede entender que hay una protección, una efectividad del 90% de la vacuna. Esto dicho, aparte por el CEO, el director de la empresa de Pfizer, pues son resultados que ellos no esperaban. Ellos esperaban en torno a un 60-70%. Y cuando hablamos de vacunas efectivas, pensamos en una vacuna del 60%. Por eso una vacuna del 90% Es un éxito, ¿no? es un éxito rotundo. Yay. Total y absolutamente muy superior a lo que esperábamos. Vamos a tener una vacuna... Posiblemente hay que extender los análisis y que ellos el final del estudio lo van a cerrar en el estudio cuando tengan 164 infectados. Te quiero decir, eso es el final del ensayo en fase 3. No es que tengan 2.500, 2.000, 3.000 infectados, no. A los 164 y van por 94. O sea que van más de la mitad del recorrido que querían tener. De hecho, ellos, aunque no han terminado, que cuando terminen todo el estudio tengan 164, sacarán los datos y efectivamente posiblemente pruebe que la vacuna, no sé si el 80, 90%, no sé en cuánto se quedará el número final, pero una vacuna efectiva, en ese momento se podrá administrar en todo el país a nivel internacional. Pero lo que es muy interesante es que ellos decían que ya hay, de hecho, son 2 inyecciones separadas por 21 días. De los 43.000 ya hay más de 38.000 que han pasado por las 2 inyecciones. O sea, que están terminando el estudio. Habían tenido el contacto que tenían con la FDA americana, que es la agencia federal que regula esto, y que les va a dar la luz verde. Les dijeron, podemos daros básicamente un permiso de emergencia para empezar a vacunar a gente en grupos de riesgo y en primera línea, como médicos y demás, maestros, gente con factores de riesgo elevados, cuando
cuando hayan pasado 2 meses desde la segunda inyección. ¿Por qué? Porque una cosa es la efectividad que tienes y la otra que es, ¿hay efectos secundarios? Es lo que te iba a decir. ¿Efectos secundarios? No hay efectos secundarios. Ninguno. No se ha descrito, no se ha reportado efectos secundarios más que un poquito de fiebre o, ¿entiendes? Un poquito que te duele el brazo, pero ya está. Nada fuera de lo común. Pero la FDA ha dicho, vamos a esperar 2 meses para ver si hay algún efecto secundario. Seguro, ¿no? Hasta que la mitad de los que han participado en el estudio no hayan pasado 2 meses, hasta ese momento nos vamos a dar por lo menos la aprobación como para utilizar de urgencia en Estados Unidos a gente de alto riesgo. Pero ¿esto cuándo va a pasar, Raquel? La próxima semana. Ya. La próxima semana. ¿Tan pronto? Tan pronto. Entonces, estamos en 2 semanas, nos vamos a plantar en 2 semanas con la FDA dando la aprobación de la vacuna, y la vacuna ya se va a empezar a dar a gente en grupos de riesgo, médicos, enfermeros, conductores de autobús, taxistas, maestros, que están tan expuestos en el día. Entonces, y para final de año se supone que va a haber se cree que a lo mejor unos 50 millones de dosis de esta vacuna en Estados Unidos para final de año. Ya está la Unión Europea consiguiendo vacunas, ya están países de Sudamérica. Entonces, esto es una grandísima noticia. Es maravilloso, hay luz al final del túnel. Pero, perdona, es que voy muy embalado, ¿verdad? No, voy muy embalada. Porque, ¿sabes lo que pasa? Te hablé, esta es una vacuna de tipo RNA. ARN. Básicamente va con una especie de liposomas, se inyecta, se hace una electroporación. Para los que no sepan muy bien en qué consiste, están las vacunas, las clásicas de virus atenuado. Eso, es un virus que tú básicamente hierves o calientas, inactivas e inyectas. Entonces tu cuerpo lo que hace es que al llegar el virus reconoce como algo extraño, lo reconoce, genera anticuerpos, una memoria, de tal manera que cuando eres infectado por el virus real, ya le conoce. A ti ya te conozco, sé dónde pegarte. Quiero recordar, las vacunas chinas tenían este tipo de... Hay 2 vacunas chinas con virus atenuado. Pero tanto la de Moderna como la de Pfizer son vacunas de ARN. Básicamente lo que se hace es inyecta al individuo con ARN, que lo que hace es entrar en las células, y las células por su mecanismo natural, lo que hacen es leer este RNA, y este RNA codifica para una pequeñita parte de la proteína de espiga del virus. ¿Qué significa que codifica? Codifica significa que tiene la secuencia para leerse en proteína. Okay. La información va de DNA, ADN, ARN, proteína. Lo que hacen es inyectar ARN, no se integra en el núcleo, que no se les cuenten rollos, que no se dejen, no se van con rollos. Lo que hace es ese RNA produce esta proteína desde las células propias. Utiliza la maquinaria celular para producir ese trocito. ¿Qué pasa? Las células inmunológicas lo reconocen como algo extraño y tienen una serie de anticuerpos. Actúa sobre nuestras células inmunológicas. No, actúa sobre tu músculo, sobre todo el músculo y ganglios linfáticos, que es donde se inyecta, es donde normalmente llega la inyección, y estos dos producen pues ya la proteína, incluso un poco de respuesta inmune, ¿vale? Pero lo que se genera es, tu organismo genera anticuerpos y linfocitos T que van a reconocer el virus cuando llegue de verdad, no solo con este trocito de la proteína, sino todo el virus. Y lo van a reconocer y se lo van a cargar. El tema es que hay una segunda vacuna que te he dicho que era mi favorita. Moderna, ¿no? Que la de Moderna. Pues la de Moderna empezó el mismo día, es la misma tecnología, y en 1 o 2 semanas, en una semana, Moderna va a dar los resultados, y muy probablemente sean igual de prometedores que estos. Yo creo que Pfizer se ha adelantado un poquito a Moderna para ganarle la carrera, pero van a la par. ¿Qué significa? Que Pfizer y Moderna van los dos a final de año a ya tener la vacuna. Las dos son americanas. Sí, pero fíjate que hoy han anunciado los rusos que la Sputnik 4, que es la vacuna que ellos tenían, dicen que tiene un 92% de eficiencia. Me da igual que sean rusos, venezolanos, chinos, me da igual. Si tiene una buena vacuna que vaya a servir para que muchos rusos... ¿De ADN o de...? Es de ADN. Es de ADN. Igual. No es de ARN, es de ADN. Ah. ¿De acuerdo? Pero dicen que tienen un 92%, lo cual, oye, sería genial que tuviéramos ya 3 vacunas que funcionasen. Y a lo mejor una vacuna china que dicen que están a punto también de sacar resultados. O sea, los resultados están saliendo, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Así que hay que estar de enhorabuena. A lo mejor en Estados Unidos ya nos están diciendo, ¿te acuerdas que Fauci hace un par de semanas a mí me preocupó, que decía que va a tardar mucho la vacuna? Y decía, ¿por qué eso tan cenizos? Negativos, ¿no? Pero posiblemente en marzo, en abril, ya podamos estar todos los que queramos en Estados Unidos vacunados
contra el COVID-19. Pues la verdad es que son noticias maravillosas las que nos trae Daniel en este día y esperemos que de verdad, bueno, pues todo esto se confirme, ¿no? ¿Tú de qué piensas, Daniel? Yo pienso que estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Seguro? ¿No va a ser como la de AstraZeneca? No, la de AstraZeneca no llegó a fase 3. Bien. Bueno. Dijo Bill Gates, y sé que algunos están retorciéndose en su silla, que es importante celebrar el éxito, pero es más importante aprender bien de los fracasos. Así es que, bueno, poco a poco vayamos aprendiendo y dentro de nada ya todos celebraremos el éxito, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar aquí esta conversación tan interesante y vámonos a la pregunta de la semana, que dijo lo siguiente. ¿Crees que la vacuna será la solución a la pandemia? Jorge Eduardo respondió esto. Todo depende de cuánto dure su inmunidad. Efectivamente, vamos a ver. Antonio López dijo lo siguiente. No, Doc, esta pandemia se va a quedar unos años más, al menos. Eso dijo hace unos días el responsable de hacer frente a la pandemia en México, el doctor Hugo López-Gatell. Bueno, todo depende de la efectividad de la vacuna. Con una vacuna del 40-60% de efectividad, como la de la gripe, tal vez. Pero sabiendo la baja tasa de mutabilidad de este virus, si realmente tenemos una vacuna superior al 90% de efectividad, es posible que podamos frenarla. Los que claro que no la frenarán serán aquellos que no se pongan la vacuna. Así es. Así es, y bueno, quiero terminar con una frase de la Biblia que está en Proverbios 13:16. Este versículo dice lo siguiente: todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Tenemos que seguir buscando la sabiduría de parte de Dios, tenemos que ser prudentes. Y lo más importante, y lo que siempre les decimos en Punto de Encuentro, entréguense a Cristo. Es posible que los científicos, que los médicos estén trabajando para traernos una solución natural, física y que sea válida tanto para creyentes como para no creyentes. Pero Cristo ya te ha dado una solución, sobre todo si tú crees en Él. Él ya pagó por tus dolencias y por tus enfermedades en la cruz del Calvario. Así es que corre, entrégate a Él. Él es nuestro sanador por encima de todo. Y Él es nuestro punto de encuentro. Siempre será nuestro punto de encuentro con el Padre. Y aquí les dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos la semana que viene con nuevos temas. ¡Ajá! Sorpresa aquí en Punto de Encuentro TV Show. Hasta pronto.